La violencia policial hacia los mapuches en Chile, basados en el caso Lemun. Edmundo Alex Lemun Saavedra era un joven estudiante mapuche, miembro de la comunidad Requén Lemun, una comuna de la Araucanía en el norte de Chile. Tenía 17 años cuando fue asesinado por el mayor Marco Aurelio, miembro de los Carabineros de Chile, durante una manifestación para recuperar las tierras apropiadas por la empresa forestal Mininco. El oficial Aurelio Tereburer disparó hacia los manifestantes con un perdigón de plomo, impactando la cabeza del joven, quien falleció después de 5 días de hospitalización, el 12 de noviembre del 2002. El proceso judicial en contra del mayor Aurelio Tereburer llegó a su última etapa en la corte marcial, que expulsó definitivamente al carabinero. Contexto de asimilación, de usurpación de tierras y de violencia desde un punto de vista histórico. La historia de la usurpación de las tierras mapuches se puede dividir en 5 etapas. Colonización española. A finales del siglo XVI, los españoles sometieron a los incas e intentaron también subordinar a los mapuches, pero estos defendieron su territorio al sur de Chile. Aquella resistencia formó el conflicto conocido como la Guerra de Arauco. Pacificación de la Araucanía y las reducciones, desde mitad del siglo XIX hasta 1970. La pacificación de la Araucanía resultó en el establecimiento de la autoridad legal chilena sobre los territorios mapuches. Los mapuches, al igual que los otros pueblos indígenas, perdieron su soberanía territorial tras políticas que declararon fiscales las tierras del sur del río Biobío, legalizando su transferencia a particulares. Periodo de 1970 a 1973. Cabe notar que Salvador Allende se comprometió a restituir las tierras usurpadas a los indígenas, pero estos avances, que incluían la creación de varias organizaciones mapuches, fueron aniquilados bajo la dictadura, durante la cual los indígenas perdieron efectivamente la posibilidad de hacer reclamaciones sobre las tierras usurpadas. Periodo de 1973 a 1989. Como lo describe el relator especial sobre la situación de los indígenas en Chile, el régimen militar golpista de Augusto Pinochet revirtió estas reformas y decretó la privatización de las tierras indígenas, que fue acompañada de la represión de los movimientos sociales, incluidos los indígenas y de los mapuches en particular. Dimensión sociopolítica de los conflictos territoriales. Los conflictos mapuches tienen 2 particularidades que cabe mencionar. La primera es que los conflictos mapuches tienen una dimensión inherentemente territorial, es decir, las reclamaciones territoriales de los mapuches son centrales a los conflictos mapuches en la actualidad, incluso los conflictos que han conducido al uso de la fuerza por parte de los mapuches y por agentes del gobierno chileno, como en el caso Lemun. Dimensión sociopolítica de los conflictos territoriales. En los conflictos mapuches podemos encontrar 2 particularidades. Primeramente, territorial, lo cual ha sido foco de enfrentamiento por parte de mapuches y agentes del gobierno tanto en el pasado como actualmente. Y la segunda, trata sobre la cultura que se desarrolla dentro de su territorio, lo cual es distinta a la cultura occidental, que usa de forma contraria a ellos y con la explotación de tierras disminuye los recursos naturales por los cuales ellos dependen. Aunque los políticos a veces reconocen que la protesta mapuche no es la de un pueblo armado extremista, también insinúan que es tan peligrosa como si hubiese sectores extremistas, de tendencia terrorista. Los mapuches han sido excluidos de la sociedad chilena y su tratamiento histórico como objeto en lugar de sujetos de derecho ha permitido que sus reclamaciones sean poco escuchadas. Aunque no se puede mantener oficialmente la postura tradicional racista o colonial hacia los mapuches, otras formas de exclusión social y deslegitimación de sus reclamaciones se han desarrollado. Varios actores sociales han reprimido y fortalecido los prejuicios contra los mapuches, como los medios de comunicación, sectores de derecha y agentes de gobierno. A través de estos medios se les presenta como violentos y pobres, lo que permite la criminalización de sus protestas, la deslegitimación de sus reclamos territoriales y la legitimación de la violencia usada contra ellos. Y también eclipsar la historia de la usurpación territorial y colocar al gobierno chileno como en una posición de ayudante y regulador, en lugar de una posición en la que tiene que rendir cuenta por sus actos.
Tipos de violencia policial. Se puede tipologizar 3 tipos de violencia: violencia verbal, falta de respeto, estrategias de acoso, estereotipización de los mapuches. Algunas comunidades indígenas denunciaron este tipo de violencia, por ejemplo cuando acusaron a los carabineros de ingresar a escuelas para interrogar a niños por las actividades de sus padres, en violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Chile es signatario. Según se informó, también hubo varias violaciones de domicilios de mapuches. Algunos carabineros entraron a hogares de las comunidades de Temo Cucuy y de Juan de Dios Quidel, Córdoba, sin orden judicial, enfrentándose con los comuneros, insultándolos, utilizando armas de fuego, sustrayendo animales y objetos personales. Este tipo de violencia psicológica también se acompaña de violencia física, golpeando y dando culazazos a mujeres y hombres, incluso niños y ancianos, dentro de las viviendas allanadas. En el contexto de preocupación de parte de la comunidad mapuche por el reciente asesinato de Matías Catrileo por parte de carabineros, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas remitió al subsecretario del Interior y al secretario general de la Presidencia de Chile un informe sobre los hechos de violencia policial que afectan a las comunidades mapuches. Aquel informe detalla 20 casos de violencia policial, incluyendo los siguientes sucesos: detención extremadamente violenta, violento desalojo de comuneros, golpes y apremios ilegítimos durante arresto y detención, disparos durante allanamiento hiriendo varios comuneros, impedimento del libre tránsito de las personas dentro de una comunidad al desarrollar acciones de registro y control, malos tratos durante detención, ingreso a fondo indígena y sustracción de animales pertenecientes a indígenas, disparo contra casas de una comunidad por un grupo interminado que se sospecha ser personal de carabineros. Un conductor acompañado de un funcionario de carabineros intentó atropellar a un miembro de la comunidad mapuche. Maltratos físicos y verbales, epítetos racistas y discriminatorios durante allanamientos, hostigamiento sistemático durante investigación, permanentes controles de identidad, seguimiento a los dirigentes, allanamientos con personal fuertemente armado, desalojo y detención de numerosas personas en la mañana, incluyendo mujeres, ancianos y niños, disparo de escopetas antimotines durante allanamiento, hiriendo a un menor de 12 años impactado con 7 perdigones. Falta de investigación y de sanción. Tan preocupante como estos hechos de violencia es la falta de sanción y de investigación de los crímenes, victimizando a los mapuches y la exculpación de los que cometieron dichos actos. El asesinato de Matías Catrileo es una prueba de ello, ya que la violencia policial que causó la muerte de este joven en 2008 son las mismas que causaron la muerte del joven Alex en 2002. No cambiarán esta circunstancia en tanto no se sancione adecuadamente los hechos de violencia que siguen afectando a los mapuches. En el caso reciente de Matías Catrileo, la comunidad no quería entregar el cuerpo de la víctima, ante la eventualidad de que los carabineros alteraran la evidencia. El obispo de Villarrica actuó como mediador para la entrega del cuerpo. La muerte de Alex Lemun ha quedado en la impunidad, a pesar de haberse acreditado que el balín metálico que lo impactó fue disparado por el mayor de Angol, Marco Aurelio Treguer. El proceso fue sobreseído en 2004 por la Corte Marcial. Más aún, la investigación por la muerte de Matías Catrileo quedó a cargo del mismo fiscal militar, que tramitó el caso de Alex Lemun. Al igual que en el caso de Alex Lemun, se determinó quién era responsable del disparo de Matías, el carabinero Walter Ramírez. A la fecha del cierre de este informe, el fiscal militar José Pinto Paricio, quien realiza la investigación del crimen de Matías, determinó el sometimiento a procesos de Walter Espinosa por el delito de violencia innecesaria con resultados de muerte y la sujeción a prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, la Corte Marcial decretó la libertad del oficial, quien fue posteriormente trasladado a Coyhaique, donde siguió ejerciendo funciones. ¿Qué tipo de solución se debe considerar? La sociedad chilena es una sociedad racialmente homogénea, compuesta de descendientes de los europeos. La medida de reforma estructural más urgente es el establecimiento de un locus de negociación pacífica sobre temas de posesión, de restitución territorial.
En 2007, la presidenta introdujo un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile, el que fue debatido. El Congreso consultará a los pueblos indígenas para que participen en la formación de la ley y para establecer, conjuntamente con el gobierno, la forma en que quieren ser reconocidos. Chile tiene la responsabilidad democrática de dar soluciones al origen del problema, la exclusión de los indígenas de procesos de negociación equitativos. El Estado ha desarrollado un sistema legal y policial para reprimir a los mapuches cuando buscan modos de expresión alternativos, con el fin de ser reconocidos como ciudadanos plenos en la sociedad chilena.